paso inicial en la formación de la orina. Y que los capilares a este nivel tienen penetraciones, las células endoteliales, que indudablemente están diseñadas para aumentar la permeabilidad. Para aumentar la permeabilidad a los fluidos en general, pero sin duda estableciendo un sistema de filtración, al cual se le ha dado el llamar ultrafiltrado, para marcar que es una filtración de tipo selectivo, ¿no? Hay un grado de selectividad, impidiendo el paso de elementos fórmiles, para empezar. O sea, no pasan las células, no atraviesan las células, y se dificulta el paso de las proteínas. Vamos a ver las características de esta filtración glomerular. Ya hemos visto ayer la filtración glomerular ocurre y es el paso inicial en la formación de la orina. La permeabilidad de los capilares glomerulares es 50 veces superior a la de los capilares del músculo estriado. Por ejemplo, ¿no? Que es la masa más grande de nuestro organismo, el músculo estriado, y que tiene pues, demandas importantes metabólicas, pero aún así la permeabilidad de los capilares glomerulares los supera, es unas 50 veces mayor. De tal manera que a través del paso por los capilares se filtra alrededor del 20% del flujo plasmático renal. O sea, del flujo plasmático que pasa por los riñones, ¿no? Que en la clase anterior habíamos visto cómo se medía el flujo plasmático renal, ¿no es cierto? A través de paraneuromuscular, que nos permite, aplicando la ley de Fick. Entonces, conociendo concentraciones, ¿no? del paraneuromuscular de la orina y de la sangre, se podía medir el flujo plasmático renal. El 20% de ese flujo plasmático pasa a través de la filtración glomerular. Y esto hace que la tasa de filtración glomerular en promedio sea unos 125 mililitros por minuto. 125. Porque ¿cuánto es el flujo plasmático? 630. ¿Ah? 630. 630, pero corregido sale 700 aproximadamente. Ese es el flujo plasmático renal. Esa es la cantidad de plasma que pasa normalmente. Por supuesto que hay personas que van pasando 650, 680, 740, 780, pero alrededor del promedio de la población es 700 mililitros, así de sencillo. O sea, eso no va a variar mucho en una población, ¿no es cierto? Es alrededor de 700 mililitros, o sea, tenemos que asumir que lo normal es 700 mililitros. Ese es el flujo plasmático renal. De eso, la quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte de 700? ¿Cuánto es la quinta parte de 700? 140, ¿no es cierto? 140. Entonces, más o menos, ¿no? La quinta parte del flujo plasmático renal
125 mililitros por minuto es lo que se filtra. O sea, es la filtración, es la parte que ya estamos viendo, pasa, ¿no? Pasa 700, en todo, incluyendo glomérulos y otras cosas más. Por eso es que sale una cantidad menor, 125. Porque lo que pasa, el flujo plasmático glomerular es un poco menor. Porque ahí, cuando estamos hablando del flujo plasmático renal, estamos hablando de todo lo que circula, ¿no? En el riñón. Pero una parte, usted entenderá que la parte principal, la parte fundamental, es la que va hacia el glomérulo, ¿no es cierto? Pero hay otras partes en las que necesariamente hay irrigación de tipo nutricional, porque la que va hacia el glomérulo no es una irrigación inicialmente de tipo nutricional, ¿no? Es una irrigación para cumplir con la función de la filtración, ¿verdad? ¿No? Entonces, por eso es que nos sale 125, porque de todo el flujo plasmático renal, una parte es la que va al glomérulo. ¿Está bien? Entonces, de esa parte que va al glomérulo, el 20% se filtra. El 20% se filtra. Esto hace un volumen más o menos de 125 mililitros por minuto. Sumando todas las cápsulas de goma, ¿no? Reciben alrededor de 125 mililitros por minuto. ¿Cuántos minutos tiene el día? 1440. 1440. Entonces, a ustedes, estudiantes de medicina, deben de recordar para toda su vida que el día tiene 1440 minutos. Eso es lo que tiene. 1440 minutos. Y cuando pierden 30 minutos, 40 minutos por no estudiar, no hacer nada, entonces también como si de un sueldo malo, por decir, de 1440 soles, dijeron, no me importa perder 30 horas, estoy ganando el tiempo. Tienen que recordar porque en todas las cosas uno va teniendo mayor avance, mayor precisión. O sea, los niños saben que el día tiene 24 horas o no en la primaria. ¿Saben o no saben? ¿Ah? ¿Saben o no saben los niños? Sí saben, pues. Y entonces si ustedes se van a quedar con ese nivel de conocimiento, de memorización, de manejo, entonces no han avanzado en su precisión también sobre el tiempo. Saquen su cuenta cuántas horas van a vivir su vida. Van a darse cuenta que no son muchas. Entonces, 1440 minutos, ¿no es cierto? Ya. Multiplicado por 125 mililitros, nos sale que 180 litros de orina, ¿no? Inicial se forma inicialmente, se filtra a nivel de los riñones 180 mililitros de ultrafiltrado, o sea, de orina primaria. Pero esto no todo esto sale, ¿cierto? Al final mencionamos un litro, entre un litro y medio, normalmente. Entonces, eso ya nos habla de que hay un gran mecanismo de reabsorción de los desechos, ¿no? Esto significa 60 veces el volumen del plasma. Y tiene que entenderse a partir de esto por qué es que cuando hay hipotensión, cuando hay shock, cuando hay dificultad para mantener la circulación, ¿no? Porque ha caído el volumen plasmático, porque ha habido pérdida de sangre, ¿no? Lo primero que se para es el riñón, se detiene su función, porque si siguiera funcionando, miren la cantidad de, ¿no es cierto?, equivale a perder volumen por minuto. Esa filtración equivale a perder un volumen de 125 mililitros por minuto. O sea, en 8 minutos ha perdido 1 litro, si es que no se parara. Entonces, por eso se para, pues. O sea, la insuficiencia renal
tan rápido la persona. Dice ahorita, oye, cierre ese caño porque no hay agua, ¿no es cierto? Ya después vemos cómo respondemos el caño. Nada, no lo va a matar la retención de urea, de creatinina, unas cuantas horas no lo va a matar, unos cuantos días tampoco lo va a matar. Pero si sigue perdiendo volumen, sí se nos muere ahorita, ¿cierto? Entonces el organismo cierra esa llave, la cierra, deja de funcionar el medio. Por eso es que ocurre el paro renal tan rápidamente cuando se presentan ustedes van a aprender eso en vivo. La gente de choca, deja de orinar, inmediatamente deja de orinar. Puede ser que después de muchas horas de reinstalarse, días de reinstalarse la capacidad de producir orina. Entonces, 60 veces el volumen del plasma se filtra cada día. Esta filtración glomerular depende, por supuesto, del flujo sanguíneo glomerular, ¿no es cierto? De qué cantidad de sangre pasa por los glomérulos. Si pasa más, va a filtrarse más, pasa menos, va a filtrarse menos. De la presión de filtración neta. Si no hay mucha presión, va a filtrar poco. Si hay más presión, va a filtrar nada. Salud. Depende también de la superficie de la membrana glomerular. La superficie de la membrana glomerular. Porque este es el sedazo, este es el filtro, ¿no? La colalea que usa nuestro organismo para filtrar. Se calcula que tiene alrededor, sumando todas las nefronas, alrededor de 0.8 metros cuadrados. O sea, es como un paño de 8 metros, de 0.8 metros cuadrados. Menos de 1 metro cuadrado. Esa es la superficie de filtración glomerular, sumando todos los glomérulos. Entonces, si nuestro riñón que está enfermo, está lesionado por muchas partes, si varios glomérulos ya no funcionan, entonces nuestro filtro ha disminuido, ¿no es cierto? Y hay una parte, ya no tenemos el 0.8 metros cuadrados de filtración, tenemos 0.4, 0.2. Cuando se lesionan los glomérulos, entonces disminuye la filtración glomerular. Disminuye la filtración glomerular porque ya no está funcionando. Si esas membranas se lesionan, ¿no? O sea, va a alterarse la permeabilidad de la membrana glomerular. Este es el otro aspecto. Puedo tener membrana, pero puede estar aumentada o disminuida su permeabilidad. Y eso me va a modificar la filtración. El tamaño de las moléculas. El tamaño de las moléculas, porque hay en el lado la célula endotelial, que es como una galleta con huecos, ¿no? Entonces, por acá puede discurrir con mucha facilidad líquido, pero hay la membrana basal que ya tiene proteínas, ¿no? Y el espacio interpodocítico, que también tiene otras proteínas que me van a dificultar el paso de determinadas moléculas. Va a pasar agua con facilidad, una serie de sustancias, electrolitos, por ejemplo, pudieran pasar, pero otro se va a dificultar. Y alguno de ellos puede dificultarse o facilitarse de acuerdo a su carga. Entonces, de acá, del capilar al bomba, ¿no es cierto? Espacio de bomba. La carga eléctrica de esa molécula, como ya hemos mencionado, también me va a modificar la filtración molecular. Vamos a ver. Bien.
es un aspecto que me modifica. Pero dentro de un amplio rango de presión arterial, vemos acá, más o menos, esta es la presión arterial media. Entonces nosotros vemos dentro de un alto rango, ¿no?, funciona un sistema de autorregulación de la tasa de filtración paralela en un 20%, más o menos. La tasa de filtración glomerular es un 20% del flujo plasmático, ¿no?, renal. Acá está el flujo sanguíneo, no del flujo plasmático. Para efectos de este análisis es lo mismo, pero no es la misma cifra, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo renal tendría que calcularse, ¿no?, de acuerdo al hematocrito. Si nosotros tenemos que tenemos un flujo plasmático de 700 mililitros, 700 mililitros, ¿cuál sería el flujo sanguíneo? Sangre total, no solo plasma. Depende del hematocrito, ¿no es cierto? Este 70%, supongamos que una persona tiene hematocrito 40%. Entonces 700 mililitros es el 40%. ¿Está bien? ¿Cuántos mililitros será el 100%? Ahí recién tenemos, ¿no? Digamos, no, 700 mililitros es el 60% en este caso, ¿no es cierto? Si tiene hematocrito 40%, ¿no?, que es la parte, los elementos formes de la sangre, la parte líquida será 60%, ¿está bien? ¿No? O sea, 700 es el 60%, ¿cuánto será el 100%? Solamente se lo menciono porque acá vemos que hay una cifra diferente. Oiga, pero si me están diciendo el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático solamente de 300, digamos, yo veo ahí cifras de alrededor de 1250, porque ese es el flujo sanguíneo renal. Pero cuando las presiones están más bajas, ¿no?, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular puede caer muy drásticamente en un caso. O sea, por debajo de un umbral, si ya no hay presión, cae drásticamente la filtración. No hay filtración, como resultado de que el flujo sanguíneo renal ha disminuido. Esta autorregulación, esta zona de autorregulación, se debe a respuestas del músculo liso, al estiramiento, ¿no?, y a la acción de la angiotensina, que contrae las arteriolas aferentes. O sea, cuando aumenta la presión, el músculo liso se va a distender y entonces la presión de perfusión va. Si bien esta es la presión arterial, la presión de perfusión, ¿no?, se va a mantener más o menos igual. Y otro factor que entra allá es los reguladores, entre los cuales se menciona la angiotensina como uno de los aspectos principales que contra. Aquí provoca contracción de la arteriola aferente, de tal manera que puede aumentar la presión hacia acá, pero hacia allá la presión disminuye y se va a autorregular.
de tal manera que aumenta la presión, puede aumentar la presión sistémica, pero la presión a nivel del glomero, la presión de perfusión más o menos se mantiene estable. Eso es lo que nos da esta línea paralela. Esta línea paralela. Aumenta la presión, pero el flujo sanguíneo renal se mantiene estable y la tasa de filtración glomerular se mantiene estable. La curva es plana, ¿no? en esta zona. De tal manera que los inhibidores de la ECA, o sea, de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, pueden precipitar insuficiencia renal en pacientes que tienen hipotensión, ¿cierto? En normotensos, como acá se señala, si yo doy un inhibidor de la ECA, ¿qué va a pasar con la angiotensina? ¿Qué va a pasar con la angiotensina? Si doy un inhibidor de la ECA. ¿Qué hace la ECA? Forma angiotensina. Al final, ¿no es cierto? La ECA forma angiotensina. La activa, la vuelve activa. Si doy un inhibidor de la ECA, ¿qué va a pasar? Voy a tener menos angiotensina activa, ¿no es cierto? Entonces, si tengo menos angiotensina, va a haber menos vasoconstricción acá y va a haber flujo. Por lo acá se señala. En normotensos, los inhibidores de la ECA aumentan la filtración, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Es lo mismo. Acá, para corregir, esto está aquí porque está corrigiéndose en tu libro decía flujo sanguíneo renal. Y es el flujo plasmático, porque acá estamos con flujo plasmático. Estamos viendo, ¿no? Alrededor de 700 el flujo plasmático. No es lo mismo, son dos cifras que van paralelas, sin duda, cuando ellos en la misma persona van paralelas, pero no es lo mismo. Entonces, con corrección debe de este ha sido sacado en su libro de, no sé si en la nueva edición del Gano, pero en la anterior decía flujo sanguíneo renal. Evidentemente había un error. El flujo plasmático. Acá sí hay flujo sanguíneo. Estamos con esta cifra. Y el otro es flujo plasmático. Estamos con esta cifra. Bien. Vemos lo mismo. Sin embargo, manteniéndose la misma tasa de filtración glomerular, la diuresis, vemos nosotros que conforme aumenta la presión, la diuresis va a ir aumentando. La diuresis en individuo por minuto. Es otra cosa. La diuresis es el producto final, ¿cierto? Es el producto final de lo que orinamos, no lo que filtramos. La filtración se mantiene igual, pero la diuresis aumenta. La diuresis aumenta. Si la diuresis aumenta, ¿qué significaría entonces? Que hay menor reabsorción. Si filtro lo mismo, pero la diuresis aumenta, significa que está disminuyendo la reabsorción. Por eso se viene un poco más.
Menciono todo esto para que ustedes se sitúen en los diversos pasos. No es lo mismo, uno ya tiene que ubicarse qué cosa es lo que está fallando en mi paciente. Está fallando la filtración, está fallando la reabsorción, está fallando la secreción, ¿dónde está fallando? Bien. Nuevamente para recordar la relación que hay entre la mácula densa y la arteriola aferente, en el cual las células de la capa muscular sufren una modificación convirtiéndose en las llamadas células justaglomerares, productoras de renina.